Bonita apertura, verdaderamente. Estamos ya sintonizados para meditar en la palabra. Les doy las gracias, chicos, si gusten pasar. Necesitan oír esta palabra para ver que van a cantar. Gloria a Dios y también para que sean ministrados. Hermanos, este es un servicio muy especial, tan especial como el que tuvimos el día de ayer, por lo cual les pedimos de su atención, porque muchas de las veces procedemos a narrar las cosas como se dieron y tal vez narremos algo, pero en esta ocasión, más que narrar, vamos a reflexionar. Amén. Sí, vamos a echar mano de los hechos históricos que conocemos, pero yo creo que es más importante el día de hoy reflexionar para que la muerte de nuestro Señor Jesucristo sea vista en su justo valor. Es decir, que nosotros apreciemos y entendamos verdaderamente los motivos de nuestro Señor Jesucristo para ir a la cruz, porque Él no fue llevado a la cruz, Él fue a la cruz. Entonces necesitamos entender eso. Vamos a buscar, para empezar a entenderlo, el Evangelio de San Juan, capítulo 19, versículo, gloria a Dios, versículo 10 y versículo 11. San Juan capítulo 19, versículos 11 y 12. Dice así: entonces le dijo Pilato: ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Respondió Jesús: ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Vamos a orar. Bendito seas, Padre, te damos las gracias, porque tú estás aquí en medio de tu pueblo, Señor, como lo prometiste. Y en este día, Señor, que es el día en que nos dedicamos a reflexionar con más profundidad, Señor, lo que tuviste, Señor, en tu corazón, Padre, para traer la salvación a los pecadores, para expiar el pecado inmundo que se practica en este mundo, Señor. Pues no nos queda más que pedirte, Señor, que tengas misericordia, que nos ayudes a que lo que expliquemos de ti, Señor, que lo que presentemos en esta hora sea correctamente interpretado, Señor, que podamos comprender totalmente, verazmente, fehacientemente lo que había en tu corazón, en tu mente, para que tú, Señor, tuvieras ese sentir de no tomar, Señor, en la ligera nuestro pecado, sino llevarlo hasta la cruz del Calvario y padecer todo lo que padeciste, Señor. Bendícenos, ayúdanos, Padre Celestial, porque necesitamos conocer más, Señor, tu pasión, tu sentir, Señor, de redimir a todos los pecadores, para que también nosotros, Señor, no solamente lo valoremos, que ya es mucho decir, sino que también podamos testificarlo, también podamos compartirlo, porque nosotros hemos sido perdonados por ese sacrificio que tú llevaste a cabo, Señor, y esa gracia que hemos recibido la queremos, Señor, dar más adelante, Padre bendito, como tú se lo dijiste a tus 12 apóstoles. Señor, bendícenos en esta hora, ayúdanos y permite, Señor, que esta reflexión llegue hasta lo más profundo del corazón de cada uno de los que lo oigan. En el nombre de Jesús, amén. ¿Se pueden sentar, hermanos, por favor? Bien. Estaremos citando los textos cuando fuere necesario, pero hoy trataremos de, en algunos casos, mencionarlos para abarcar más contenido en el mismo tiempo. Amén, porque a veces al leer texto por texto por texto se hace un poquito más largo entre lo que yo digo cuál es, en lo que está ahí, lo leemos. Entonces vamos a irnos más rapidito. Miren, el apóstol Pablo, en la carta a los Corintios, en el capítulo 15, versículo 3, él les dice que él, cuando los conoció, les predicó el evangelio. Y el evangelio era: Cristo Jesús murió conforme a las Escrituras y Cristo Jesús resucitó conforme a las Escrituras. Cuando decimos conforme a las Escrituras, tenemos que entender bien de qué se trata. Cuando leemos la narración de San Mateo es muy frecuente que en cada acto, no nada más de la muerte del Señor, de todo su ministerio, diga: para que se cumpla lo dicho por el profeta, de Israel, de Egipto llamé a mi hijo, para que se cumpla lo dicho por el profeta, es decir, que todas las cosas que pasaron con el Señor eran cumplimiento
de las Sagradas Escrituras del Antiguo Testamento. Entonces, en el Antiguo Testamento quedó definido que la paga del pecado es muerte. En el Antiguo Testamento quedó definido que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. En el Antiguo Testamento quedó establecido que maldito por Dios es el que es colgado en un madero. En el Antiguo Testamento quedó narrado que para que los hijos de Israel no fueran víctimas de las mordeduras de serpiente, tenían que voltear a ver una serpiente de bronce que Dios le mandó a hacer a Moisés, de tal manera que cuando veían a la serpiente eran curados de sus enfermedades. En el Antiguo Testamento quedó establecido que cuando Josué introdujo al pueblo a la tierra prometida, empezó a conquistar y lo primero que hizo fue que cayera Jericó. Todo eso tiene un cumplimiento en Cristo Jesús. Pero nos vamos a enfocar hoy en algunos aspectos que tienen que ver con su muerte. Cristo murió conforme a las Escrituras. Noemí citaba muy bien, por cierto, las profecías de Isaías, cuando dice, como oveja que es llevada al matadero, así no abrió su boca. Entonces, Isaías vio la manera en la que el Señor se entregó a la muerte sin protestar, sin lloriquear, sin reclamar algún derecho, sin blasfemar, sin infamar a nadie. Ahí dice también que nosotros le tuvimos por abatido de Dios y castigado, es decir, que los judíos llegaron a pensar que la muerte de Cristo era un castigo de Dios por algo que Jesús hubiera hecho. No, un castigo de Dios a Jesús por el pecado que nosotros habíamos cometido. Y es algo que tenemos que ir comprendiendo. Hermanos, ahorita iré a la base bíblica. En el libro de Job, que está en el Antiguo Testamento, hay una parte que es muy poco revisada, pero vamos a ver cómo Job en sus días clamó porque hubiera alguien que lo entendiera y alguien que aplacara la ira de Dios sobre él. Job no es diferente a muchos de ustedes y de nosotros. Job experimentó un sufrimiento tremendo. No solamente quedó arruinado económicamente, quedó enfermo de una enfermedad repugnante, perdió a sus hijos, quedó en la ruina, y Job, en medio de su dolor, sentía algo que a lo mejor ustedes han sentido. Dios la trae contra mí. Dios me está castigando. Dios me está dando vara. Y hay un momento en lo que Job dijo que nos lleva a Cristo. Job 9:28, dije que algunos textos sí los iba a leer. Dice lo siguiente, Job dijo esto: me turban todos mis dolores. Sé que no me tendrás por inocente. O sea, Job decía, estoy sufriendo tanto que seguramente estoy pagando algo que hice, porque Dios no va a tenerme por inocente, porque dice el verso 29, yo soy impío. Entonces Job, en un principio de la historia, se denominaba como un varón justo, bueno, pero las cosas en su vida habían ido tan mal que Job llegaba a decir, es que estoy sufriendo porque soy un impío. Estoy sufriendo porque Dios no me tendrá por inocente. Dice el 29, yo soy impío, ¿para qué trabajaré en vano? Aunque me lave con aguas de nieve y limpie mis manos con la limpieza misma, aún me hundirás en el hoyo. Entonces Job empezaba a entender, no puedo hacer yo nada por limpiarme. No puedo hacer nada por presentarme justo delante del Señor. Dice, aunque me lave con aguas de nieve puras, y limpie mis manos con la limpieza misma, aún me hundirás en el hoyo, porque no se me va a quitar la impiedad. Y mis propios vestidos me abominarán. Y Job aquí dice algo que apunta hacia Cristo Jesús. Hablando de Dios, Job siente la vara de Dios sobre él, pero dice en el verso 32, Job dice esto de Dios, porque no es hombre como yo. Job lamentaba que Dios no fuera hombre. Y como Dios no es hombre, nunca me va a entender. Nunca va a entender lo que se siente la soledad, el abandono, la enfermedad. Y lo único que está haciendo Dios, pensaba Job, me está dando de varas por mi impiedad. Porque no es hombre como yo, para que yo le responda
y vengamos juntamente a juicio. Esa es su primer queja. No es hombre como yo. Pero luego clama y dice, no hay entre nosotros árbitro. ¿Quién es nosotros? Entre Dios y yo. Dice Job, no hay alguien que se pare entre Dios y yo a la manera de un árbitro o de un abogado defensor para que él vea por mí delante de la ira de Dios. Dice, no hay entre nosotros árbitro que ponga su mano sobre nosotros dos. Job clamaba que hubiera un hombre que lo entendiera y que se pusiera entre él y la ira de Dios. Dice el verso 34, ¿qué quería él que hiciera ese hombre? Quite de sobre mí su vara y su terror no me espante. Job se sentía en espanto por la forma como estaba siendo tratado y él suplicaba ser comprendido. Y él decía, Dios no me puede comprender porque no es hombre como yo y no hay un árbitro entre Dios y yo para que quite de mí su vara, para que ponga su mano sobre nosotros dos. Estas escrituras apuntan hacia Cristo porque Cristo viene a responder el llanto, la súplica de Job. Cristo Jesús viene a ser el árbitro que pone su mano entre nosotros pecadores y entre el Dios santo e implacable ante el pecado. Y es Cristo el que quita de sobre nosotros la vara de Dios por nuestro pecado. Cuando nosotros hablamos de la manera en la que Cristo fue a la cruz, por ejemplo, lo que hablábamos ayer, cómo fue odiado, cómo fue asediado y todo, tenemos que decir algo que no se nos debería escapar nunca. Todo fue debido a nosotros. Todo fue debido a nuestra impiedad. Si no existiera la impiedad en este mundo, la mentira, las traiciones, los escarnios, las burlas, los atropellos, los abusos, las intimidaciones, no hubiera habido necesidad de que Cristo padeciese en la cruz. ¿Por qué? Porque no habría necesidad, porque entonces no habríamos hecho enfurecer a Dios. Nuestro pecado no nos hubiera puesto en contra de Dios, porque eso es lo que hace nuestro pecado. Por eso nuestro Señor Jesucristo vino a este mundo para ser ese árbitro al que le llamó así Job, para que la ira de Dios no cayera sobre nosotros. Pero la ira de Dios, conforme a lo que vamos a narrar hoy, cayó sobre nuestro Señor Jesucristo. ¿Amén? Vamos a ver, por ejemplo, San Mateo capítulo 26, cuando el Señor está orando en el huerto del Getsemaní. Vamos a entender algo. El Señor Jesucristo dice en el 26:38, en el huerto del Getsemaní, Jesús le dice a sus discípulos, entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. ¿Qué significan esas palabras? Cristo dice, me siento morir. ¿Cuántos de ustedes les ha pasado por la cabeza esa idea? ¿Cuántos de ustedes han dicho, ay, no, mejor me quiero morir? ¿Cuántos han deseado la muerte? Porque las cosas simplemente no están bien. Cristo Jesús en este momento estaba sintiendo algo que tú y yo nunca de los nunca vamos a sentir. Bendito Dios. Te voy a poner un ejemplo. Voy a hablar de cosas para adultos. Y no me refiero que voy a ver cosas que no pueden oír los niños, cosas verdes. Hay gente que te odia, hermano. Hay gente que tú sabes que te odia. Te consta que te odia, te consta que te desea lo peor. ¿Sí? ¿Conoces gente que la trae contra ti? ¿Sí? ¿Cómo te hace sentir eso? ¿Cómo te hace sentir el saber que alguien la trae contra ti? Que quiere tu mal, que quiere tu destrucción. Nomás échenle una vista a lo que hablábamos ayer. Todos los líderes de la nación judía querían matar a Jesús. Jesús sentía el odio de todo el partido fariseo, de todos los saduceos, de todos los celotes, de todos los escribas, de todos los intérpretes de la ley y de todos los sacerdotes. Hace muchos años, cuando yo tenía un trabajo que la oficina estaba en El Paso y mi trabajo era acá en Juárez,
yo no tenía permiso para trabajar y cruzaba todos los días. Para mí era muy incómodo, muy estresante que me preguntaran y me dijeran, usted pasa muy seguido, ¿verdad? Usted, otra vez usted, ¿verdad? Que me tuvieran en la mira. Y un día me acuerdo que una conversación con alguien de la compañía americana, yo le hice un comentario y le dije, es que yo ya no quiero estar mintiendo cuando cruzo al puente. Y me la puso peor él a mí de lo que yo dije. Dice, sí, te entiendo, Alejandro. El problema no es mentir. El problema es cuando a la que le estás mintiendo es a la autoridad. Ay, 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 ay. ¿Entiende lo que estoy hablando? Dijo, el mentir, pues todo el mundo miente. Pero si le estás mintiendo a la autoridad, estás en problemas. Estás en problemas. Entonces, ¿por qué hago ese comentario? Porque Cristo Jesús estaba siendo odiado por la autoridad. La autoridad la traía contra él. La autoridad religiosa judía. Yo, el que les hablo, ya no hablo de los 90s. Cuando yo tenía 2 años, 3 años sirviéndole a Cristo, habían pastores que se gozaban diciéndome, te van a llamar a juicio. A mí. Te van a llamar a juicio el obispo y los presbíteros por lo que andas enseñando. ¿Cómo creen que me sentía yo? Volvemos al mismo tema. Siempre esa amenaza, cuando al final esa amenaza nunca se cumplió, pero aunque la amenaza estaba ahí, causaba gran dolor porque la trae contra ti la autoridad. Yo a ustedes, hermanos, cuido de ustedes. El Señor me los encargó. Fíjense bien en qué términos voy a hablar. Por eso dije que esto es para gente adulta. Yo oro por ustedes. Yo los amo en el Señor. Yo a algunos de ustedes, en una forma espiritual, cargo con ustedes. Con algunos de ustedes he cargado por no pocos años. Si un día yo la agarrara contra alguno de ustedes, para empezar, me las vería con Dios, porque Dios no me puso para agarrarla contra ustedes. Pero hay pastores que la agarran contra sus rebaños. Hay pastores que la agarran contra hermanos. Nomás ponte a pensar si tu pastor te trajera en la mira y te quisiera fastidiar. Bueno, a tu pastor el Señor le daría unas muy buenas, pero mientras el pastor es castigado por Dios, tú sufrirías mucho. Porque aunque no te guste, el Señor me ha puesto en una condición de responsabilidad y autoridad. Pero dejemos eso. Escribas, sacerdotes, intérpretes de la ley, fariseos, sacerdotes, todos querían el mal de Jesús. Y como ellos eran la autoridad religiosa, Satanás estaba detrás de eso. Entonces Satanás estaba usando la estructura religiosa para causar en Jesús esto que él dijo. Cuando dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Por eso dije que más que narrar, vamos a reflexionar. ¿Sí? Entonces, el Señor está orando y en su oración, que tú la conoces, lo dice primero en el versículo 39. Dice, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Entonces aquí el Señor nos enseña que más allá de lo que su humanidad desearía, ¿qué está diciendo en su humanidad? Si fuera posible no ir a la cruz. ¿Por qué? Porque no es nada más la parte del tormento, que es mucho decir. No es nomás la parte de los dolores, es por qué ir a la cruz, por cargar con todos los pecados del mundo, la ira de Dios. O sea, la copa a la que hacía mención el Señor era la copa de la ira de Dios contra el pecado. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento Dios determinó una manera de atenuar su ira contra el pecado. Fíjense bien lo que dije, atenuar su ira contra el pecado. ¿Entienden la palabra atenuar? Hacer sentir menos dolorosa. ¿Cómo era? Matar animalitos.
matar corderos, matar vacas, matar becerros, matar machos cabríos, matar tórtolas. Por medio de la sangre de esos animalitos llevados conforme a lo que el Señor mandaba, la ira de Dios contra el pecado se atenuaba. El término que se utilizaba era que los pecados de los hijos de Israel que estaban bajo ese pacto eran cubiertos por la sangre de esos animalitos. Pero tenía que llegar el cumplimiento del tiempo en el que ya no fuera atenuada la ira de Dios, sino que fuera plenamente retirada por medio de un sacrificio que verdaderamente quitara la ira de Dios sobre el pecado. Ya no atenuarla, sino verdaderamente que la ira de Dios contra el pecado se acabe. Y tenía que ser por medio de su Hijo amado. Porque cuando Juan el Bautista lo vio en el Jordán, dijo: he aquí el Cordero de Dios, el sacrificio para el holocausto de Dios, que quita el pecado del mundo. Es decir, en la antigüedad, en los días de Abraham, Abraham le dijo al pequeño Isaac: el Señor se proveerá del sacrificio para el holocausto. Y en el cumplimiento de lo que anunció Abraham, viene nuestro Señor Jesucristo, enviado por el Señor. Por eso dijo así el apóstol Pablo: en el cumplimiento de los días, Dios mandó a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Gálatas 4:4. Es decir, cuando se tenía que cumplir plenamente que la ira de Dios se tenía que descargar sobre un ser que verdaderamente cumpliera, no un animalito que no sabía qué estaba haciendo. Uno de los miles y millones de animales que llevaron al holocausto, esos animalitos no tenían idea de por qué estaban muriendo. Tenía que ser un cordero que se ofreciera personalmente, sabiendo a dónde era dirigido. Amén. Era una remisión de pecados consciente. No era un animal que no supiera, un corderito, por qué le estaban degollando, sino un verdadero cordero humano que se entregara a sabiendas de por qué se estaba entregando. Por eso el Señor Jesucristo en esta oración decía: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Por eso el Señor es un sacrificio perfecto, porque a sabiendas de que venía un tormento terrible, si esa es tu voluntad, esa voluntad haré. ¿Ven? Por eso el Señor no forcejeó, sí pidió en oración, y vamos a ver lo que dice sobre esta oración la carta a los Hebreos capítulo 5. Hebreos capítulo 5. Ya estoy ahí. 5:7. Aquí esta carta está hablando de esa oración del Señor. Esa oración de: Padre, si fuera posible que pase de mí esta copa, mas no sea mi voluntad sino la tuya. Vean lo que dice el escritor. Y Cristo, en los días de su carne, ¿qué significa? En los días que anduvo como hombre en la tierra, ofreciendo ruegos y súplicas. Ahí se refiere al Padre mío. Ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas. ¿Se acuerdan que su alma estaba triste hasta la muerte? Dice: con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte. ¿Quién lo podía librar de la muerte? El Padre Celestial. Dice: fue oído a causa de su temor reverente. Fue oído. Cristo fue oído cuando dijo: Padre, si fuese posible que apartes de mí esta copa. Y si el Señor dijo ahí en el capítulo 26 de Mateo: mas no se haga mi voluntad sino la tuya. El versículo 39, 26-39, Mateo 26-39 nos dice: mas no se haga como yo quiero, sino como tú. El escritor de Hebreos dice que ahí Cristo fue escuchado. Cristo fue escuchado por el Padre Celestial cuando dijo: si es posible, pase de mí esta copa. Y la respuesta debe haber sido: no. Tienes que probar esa copa. Por eso el Señor contestó: no se haga como yo quiero, sino como tú. Por eso, en el Evangelio de San Juan hay un dato que nos ayuda a comprender esto. Mismo pasaje. Cuando ya llega Judas dirigiendo
a los soldados del templo para saber dónde estaba el maestro y que les dijo: aquel a quien yo bese, ese es, y va y lo entrega con un beso, y el Señor le dice: Judas, con un beso entregas al Hijo del Hombre. En ese momento hay como una especie de reacción de los apóstoles tratando de impedir que se lleven al maestro. Ustedes conocen ese pasaje. Y ahí en San Juan 19, dice en San Juan 18, versículo 10. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Ese fue un intento que hizo Pedro por defender al maestro y que no se lo llevaran. Y el siervo se llamaba Malco. Pero vean lo que dice el Señor, lo que le dice a Pedro en el verso 11. Jesús entonces dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina, Pedro. La copa, otra vez la copa que el Padre me ha dado, no la he de beber. Estamos hablando de lo mismo. Esa misma copa que dijo: Padre, si fuera posible que pase de mí esta copa, que no la tenga que beber. Ya Jesús en este momento sabía plenamente que la tenía que beber. Por eso cuando fueron por él, él salió al encuentro de ellos y dijo: ¿a quién buscáis? A Jesús el Nazareno. Yo soy. Se lo llevan. Entonces aquí tenemos que entender entonces que el Señor desde el huerto del Getsemaní ya estaba experimentando ese dolor. Pero si voy a Lucas me dice algo que también me va a ayudar sobre ese mismo pasaje. En el versículo Lucas 22:42, es el mismo pasaje de la oración antes de que llegara Judas. Dice, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. Ese mismo texto. ¿Sí lo notaron? Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y vean lo que agrega Lucas, versículo 43. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Eso es lo que hace Dios con nosotros. O sea, el Señor muchas veces no evita que tengamos que pasar por tragos amargos en nuestras vidas, de diferente índole, pero siempre está con nosotros. Así como ahí narra Lucas que se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, Cristo iba a ir a la cruz. Dios no impidió que su Hijo fuera a la cruz. Ese era el plan, pero no lo mandó sin fortaleza. Por eso, después de ese momento, ya no vemos a Jesús triste y con angustia y con una tristeza hasta la muerte. Ya vemos a Jesús dispuesto a entregarse por nosotros sin titubeo desde el momento en el que Dios contesta su oración. No contesta su oración diciendo: no vas a sufrir. No, contesta su oración mandándole un ángel para que lo fortalezca. Por eso vemos a nuestro Señor Jesucristo valientemente diciendo: yo soy al que buscan. Y en otro pasaje dice, cuando quieren arrestarlos a todos, dice: a mí es a quien buscan, déjenlos ir a ellos. Amén. Entonces, ahora vamos a ver otro aspecto que quiero que revisen. Estamos hablando de que Cristo Jesús fue crucificado conforme a las Escrituras. Fui un poquito a Job. Vamos ahora, no voy a ver todo a detalle porque me quiero enfocar en algunas cosas. Presten atención en esto. Nuestro Señor Jesucristo, después de que lo arrestan, lo llevan de una manera ilegal, brincándose la ley, que hay expertos que han inclusive han escrito libros de todos los atropellos ilegales que se cometieron con el Señor, al juzgarlo de noche, al no juzgarlo en el sitio donde iba a ser juzgado, donde lo juzgaron en la casa, en el patio del sumo sacerdote Caifás, donde le llevaron falsos testigos. Un testigo decía: él dijo que iba a derribar el templo. Y el sacerdote dice: ¿qué dices a eso? Entonces, hay una serie de anomalías. Pero el punto neurálgico aquí está en la versión de Mateo, y quiero que vayan a Mateo capítulo 26, donde dice el versículo 62. Ahí el Señor está compareciendo ante la autoridad. Recuerden, si onda ustedes y yo tenemos que comparecer frente a la autoridad, las autoridades están ahí para impartir justicia, ¿sí o no? Tú vas al Ministerio Público, está ahí para impartir justicia. Entonces, lo peor que te podía pasar
es presentarte ante un ministerio público que la traiga personal contra ti. ¿Sí me expliqué? Que te pare un tránsito que resultó viejo conocido y dijo, ay, chiquito, aquí te agarré. Que vayas ante un juez que dice, bueno, Cristo se para frente a Caifás, que la traía contra él. O sea, el sumo sacerdote, lo último que estaba pensando era en hacer justicia. Él quería dar muerte al Señor Jesús. ¿Lo recuerdan que lo vimos ayer? El sumo sacerdote Caifás fue el que dijo, ustedes no saben nada y no saben que es preferible que muera un hombre y no toda una nación. Entonces Caifás ya tenía el objetivo de darle muerte al Señor. Entonces cuando Caifás tiene al Señor enfrente, Caifás va a hacer todo lo necesario para mandar a Jesús a la muerte. Entonces vean las condiciones en las que el Señor dio su vida por ti y por mí, con gente que la odiaba y, como decía hace rato, y gente que la odiaba, que curiosamente era la autoridad. La autoridad odiaba a Jesús. Entonces, estamos ahí en ese texto, en el verso 6:2. Y levantándose el sumo sacerdote, Caifás, después de que muchos falsos testigos dijeron cantidad de barbaridades, le dijo, ¿no respondes nada? ¿Que testifican estos contra ti? No respondía nada el Señor, porque el Señor sabía que todo era mentira, todo era infamia. Como Jesús no contesta nada, a Caifás le urge entregar a muerte a Jesús. Y le dice en el verso 6:3, mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. O sea, ahí Caifás fue por todo. Si dice que sí, con eso tengo. Aun cuando si dijera que sí, estaría diciendo la verdad. Pero Caifás dice que sí, con eso. Y dice el versículo 64, Jesús no solamente dijo sí, dijo eso y otra cosita que se los voy a enseñar. Dice el verso 64, Jesús le dijo, tú lo has dicho. ¿Tú has dicho qué? La pregunta, ¿eres tú el Hijo de Dios? Dice, tú lo has dicho y además de que sí, soy el Hijo de Dios, además te digo, noten por favor las palabras del Señor. Además os digo, y se lo está diciendo al sacerdote, que desde ahora, o sea, desde este preciso momento, desde ahora verás al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Bueno, los que no hemos leído la Escritura o no hemos leído la Escritura que tenemos que leer, nos costaría trabajo qué le estaba diciendo Jesús a Caifás. Porque Caifás era un experto en la Escritura. Ahorita les explico lo que le quiso decir. Empiezo con lo que hizo Caifás, versos 6-5. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo, ¡ha blasfemado! O sea, a Caifás le hubiera bastado con que Jesús dijera, sí, soy el Hijo de Dios. Pero si viste lo que el Señor le dijo, tú lo has dicho y además os digo que desde ahora verás al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Ahorita lo explico. Entonces dice en el 65, ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí, ahora mismo habéis oído su blasfemia. El sacerdote le dijo a todos los demás, habéis oído su blasfemia. Y luego les pregunta en el 66, ¿qué os parece? ¿Qué os parece la blasfemia que dijo? Y respondiendo ellos dijeron, es reo de muerte. Así se manejó la mafia religiosa. Pero ¿qué es lo que le dijo el Señor a Caifás? Vuelvo al 64. Tú lo has dicho y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre, ¿dónde? Sentado a la diestra del poder de Dios en el cielo. Y esta parte le caló a Caifás. Y viniendo en las nubes del cielo, ¿sabes nomás por qué? Porque le estaba citando las Escrituras. ¿Cuáles Escrituras? Tal vez en su Biblia tengan una referencia bíblica. ¿Me la dicen? Daniel 7:13. Jesús le respondió al sumo sacerdote con la escritura de Daniel 7:13. Vamos allá. Daniel profetizó. Daniel en esta
parte de su libro, profetizó el encuentro entre un anciano de días y un hijo del hombre. No voy a entrar en detalle, pero esto es lo que Jesús le dijo a Caifás. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes. ¿Qué dijo el Señor? Verás al Hijo del Hombre venir con las nubes. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí que con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre. Definitivamente Daniel está viendo ahí al Mesías proféticamente. He aquí con las nubes venía uno como hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. La palabra vino, ¿qué significa? Depende de la posición en la que estés. Hay mucha gente que se confunde cuando el Señor vuelva, cuando dice el Señor, cuando dice el apóstol Pablo, el mismo Señor con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Ahí lo dice claramente, del cielo para abajo. Y aquí no dice el lugar, pero dice un hijo de hombre que vino hasta el anciano de días. ¿Quién era el anciano de días? ¿Dónde estaba el anciano de días? En la profecía de Daniel, el anciano de días era el Dios Todopoderoso. ¿Y dónde se encuentra el Dios Todopoderoso? En el cielo. Entonces, cuando dice, venía uno como hijo de hombre, venía ¿de dónde a dónde? De la tierra al cielo. De la tierra al cielo. Porque el anciano de días estaba en el cielo. Entonces, el profeta Daniel está hablando que después de que ese hijo de hombre pasó por el mundo, vino. Es como en inglés. En inglés no se distingue como en español, ¿eh? En español nosotros decimos de aquí para allá y de allá para acá, y en inglés se dice come. En inglés yo digo come, yo puedo estar diciendo viene de allá para acá, o también puedo decir vino de aquí para acá. Así, así está delimitado el idioma. Pero aquí lo que vemos es que dice, vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. O sea, el Hijo del Hombre vino, para nosotros sería fue. Pero como Daniel lo está viendo desde el cielo, de la tierra acá, vino. Entonces, nuestro Señor Jesucristo, después de haber tratado de explicar esto, es lo que le dijo a Caifás. Volvamos al 26:64. Jesús le dijo, tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Es confuso el término viniendo, porque siempre pienso que es de allá a donde estoy yo. Por eso los tuve que llevar a la profecía de Daniel. Lo que está diciendo Jesús, me verás desde ahora yendo a donde mi Padre. Me vas a ver sentarme a la diestra del Padre. Me vas a ver yéndome con las nubes hacia el Padre. Entonces, Caifás, que debe haber conocido perfectamente esa profecía, por eso hace todo este teatro de rasgarse las vestiduras y decir que ha blasfemado, y le dice a los demás qué les parece, y los demás contestan y dicen, es reo de muerte. Es reo de muerte. Ahora vamos a entender otro detalle. Aquí la autoridad judía dice, ya te tengo. Pero hay un problema para esa autoridad judía. Esa autoridad judía no era la autoridad máxima, no era la autoridad suprema. La autoridad suprema eran los romanos. ¿Sí me van siguiendo? O sea, de poco le servía al sumo sacerdote declarar culpable al Señor de un delito que tenía que ver con la ley judía. Para los romanos era irrelevante una culpabilidad basada en una ley judía. Por eso, en su momento, el sacerdote le dijo a Pilato, nosotros no podemos darle muerte, te lo traemos para que le des muerte tú. Pero para que le des muerte tú, pues necesitamos que lo encuentres culpable tú. ¿Se entendió el punto? Para que te le des muerte tú, lo tienes que encontrar culpable tú. Y si yo te digo, pues el cargo que tiene es que él dijo que él es el Hijo de Dios y que va a ascender a la diestra del Padre y que va a venir con las nubes, Pilato va a decir, pues, yo no veo ningún delito ahí. Entonces, los enemigos del Señor tuvieron que
acomodar las cosas para aparecer a Jesús como culpable, también delante de la ley romana. Vamos a buscarlo en Lucas. Lucas. No estoy narrando todo en detalle, ¿ya se dieron cuenta? Pero lo que estoy haciendo es revisar temas que son muy importantes. Miren, en Lucas 23, vean lo que dice, por favor. Dice el verso 23. Levantándose entonces, verso 1. Levantándose entonces toda la multitud, toda la muchedumbre de ellos, llevaron a Jesús a Pilato. Llevaron a Jesús a Pilato. Antes de continuar, fíjense bien, los judíos llevaron a Jesús ante Pilato. Jesús era judío. Y sus hermanos de raza o de nación lo llevaron ante los extranjeros. ¿Cómo entiendo eso? Ahorita continúo. En Mateo 26, mismo pasaje de Getsemaní, vean lo que dijo el Señor en el versículo 26:45. Me regreso hasta antes de que llegara Judas. Justo antes de que llegara Judas, vean lo que dijo el Señor en el verso 45. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad. Y luego les dice: he aquí, ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. ¿Entienden este lenguaje? El Señor sabía perfectamente: estos que vienen por mí me van a entregar en manos de pecadores. ¿De qué estaba hablando? Me van a entregar a los gentiles, a los romanos. ¿Sí? O sea, el Señor ya sabía de antemano cómo iba a morir. El Señor ya sabía que iba a morir en una cruz. Y el Señor ya sabía que los judíos no mataban a la gente en la cruz. Los judíos mataban a pedradas. Por eso el Señor lo quisieron matar a pedradas muchas veces. Pero Él tenía que morir conforme a las Escrituras. Entonces, si el Señor tenía que morir crucificado, no lo iban a ejecutar los judíos, lo iban a ejecutar los romanos. Claramente Él sabía cómo iban a ser las cosas. ¿Qué le dijo Él a Nicodemo en una conversación? Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así también el Hijo del Hombre ha de ser levantado, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Él sabía que iba a morir y cómo iba a morir. En San Juan 8 les dijo también a los judíos: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre. Y dijeron: ¿de qué está hablando este? ¿Qué quiere decir eso? El Señor ya estaba hablando: me van a levantar en una cruz. Vuelvo a Lucas 23:1. Dice: levantándose entonces toda la muchedumbre de ellos, llevaron a Jesús a Pilato y comenzaron a acusarle diciendo: a este hemos hallado. Vean, ¿se acuerdan qué dijo Caifás? Ha blasfemado, es reo de muerte. Vamos a ver si aquí hablan de alguna blasfemia. Le dicen, y comenzaron a acusar diciendo: a este hemos hallado que pervierte a la nación y que prohíbe dar tributo a César, diciendo que él mismo es el Cristo, o sea, un rey. Movieron las cosas para que se viera culpable ante los romanos. Si algo le preocupaba a los romanos, es toda amenaza a que se calmara la paz, a que se alborotara la paz. Si algo le preocupaba a los romanos es que hubieran brotes de rebeldía, levantamientos, sediciones. Pues sabiendo eso le dicen: pervierte a la nación. Luego, prohíbe dar tributo al César. Imagínense, si ese es el negocio de colonizar y de dominar, el cobrarle tributo o impuestos a los pueblos conquistados. Ahora dicen que Jesús es culpable porque Jesús prohíbe dar tributo al César. Ustedes conocen el pasaje, ¿no? ¿Acaso Jesús prohibió dar tributo al César? ¿Qué fue lo que dijo el Señor cuando lo cuestionaron? Pero estos hombres perversos, autoridades, obsesionados y empecinados en darle muerte, lo calumnian diciendo que él prohibía dar tributo al César. Ya le pusieron la primera: pervierte al pueblo, alborota al pueblo, prohíbe dar tributo al César. ¿Y cómo lo hace? Él dice que él es el Cristo, o sea, significa el rey. O sea, ellos oyeron la predicación de Cristo, ellos sabían que el Señor anunció el reino, y ellos oyeron claramente que Jesús hablaba: el reino está en ustedes. Ellos habían entendido el mensaje de que el reino de Cristo no era un reino como los demás. Aún así, lo usan en su contra para encontrarlo culpable, diciendo: él dice que él es un rey. O sea, él es una amenaza para el César.
Ya después, cuando están frente a Pilato, todos le gritan, nosotros no tenemos más rey que César, este no es nuestro rey. Entonces, dice el versículo 3, entonces Pilato le preguntó diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos? Y respondiendo él le dijo, tú lo dices. Y Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente, ningún delito hallo en este hombre. Vamos a San Juan, porque ahí hay datos que son útiles. Mismo pasaje. En San Juan 18, dice aquí, versículo 33. Entonces Pilatos volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo, ¿eres tú el rey de los judíos? Es el mismo pasaje, presten atención. Verso 34, Jesús le dijo, ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Esto viene registrado solamente en San Juan. Y Pilato, vean lo que le contesta. ¿Soy yo acaso judío? Vean lo que le dijo Pilato. Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. Hermano, esto es alta traición. Esto se paga con sangre. O sea, el pueblo, la nación de Israel, entregando a uno de sus hermanos ante los romanos. Así lo dijo. Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? O sea, ¿por qué tanto enojo? ¿Por qué tanta furia? Si vinieron ayer, lo pudieron haber entendido. El Señor era una amenaza para ellos. Era la amenaza a todo el control que tenían establecido ya de muchos años en complicidad con Roma. Por eso, ¿qué has hecho para que con tanta hazaña te quieran ejecutar? El versículo 36 es importantísimo. Dice el versículo 36, respondió Jesús, mi reino no es de este mundo, pero tengo un reino. El Señor no está negando la existencia del reino. Es lo que les he enseñado yo en las últimas semanas. El Señor dice, sí tengo un reino, pero mi reino no es de este mundo. No es un reino a la manera de los primeros ministros de ahora, emperadores o lo que sea. No es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, le dijo el Señor a Pilato, si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. ¿Qué le habían dicho los judíos a Pilato? Él dice que es rey, es un peligro para Roma, él dice que es rey. Y se dice, mi reino no es de este mundo. Entonces Pilato dice, pues yo no sé cómo será tu reino, pero ya me quedó claro que no es un reino al que yo le deba temer. ¿Sí me expliqué? O sea, el razonamiento de Pilato es, bueno, mi reino no es de este mundo, pues yo no entiendo esas cosas. Pero ya con eso me quedó claro que tú no tienes un ejército, ya me quedó claro que tú no tienes tropas, no tienes legiones, no tienes armamento. Pues no te entiendo, pero al menos sé que no eres un reino al que yo le deba temer. ¿Entendieron eso? Entonces dice el versículo 37, le dijo entonces Pilato, luego, ¿eres tú rey? O sea, no entiendo cómo tú digas tu reino no es de este mundo y aún así sigas siendo rey. Y el Señor hace que Pilato se quede diciendo, no, ya no te entendí. Le dice, entonces respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo. Yo como rey he venido al mundo, pero mi reino no es de este mundo. O sea, en origen, mi reino no es de este mundo. En origen, mi reino viene del cielo. Pero voy a reinar sobre los hombres de este mundo que se entreguen a mí. Por eso lo dice, yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. O sea, el Señor está diciendo, todo el que es de la verdad, oye mi voz, y esos son mi reino. O sea, mi reino es un reino de carácter espiritual. Entonces Pilato ya nomás dice, ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo, yo no hallo en él ningún delito. Entonces, vámonos a avanzar. La máxima autoridad no encuentra en Jesús un delito, pero las autoridades judías no se van a conformar con que no haya delito que perseguir.
empiezan a presionar, empiezan a mover a las multitudes, empiezan a agitar a la gente y empiezan a hacer que la gente le grite a voz en cuello que lo crucifique, crucifícalo. Y Pilato dice, ya escuchó el testimonio de que es rey. Y Pilato dice, pero ¿quieren que crucifique a su rey? No, nosotros no tenemos más rey que César. Entonces entiendan esto, Jesús dijo, mi reino no es de este mundo. Ya les quedó claro, ¿verdad? Y los judíos gritan, no tenemos más rey que César. Solitos se echaron la soga al cuello, haciéndose ellos llamar el pueblo escogido de Dios, renuncian a un reino que no es de este mundo y se someten a un reino de este mundo. ¿Cuántos la agarraron? Ten mucho cuidado a quién te sometes. Que los judíos de la generación de Jesús se sometieron al rey de este mundo, que era el César, y renunciaron y rechazaron un reino que viene de los cielos. Y después Pilato, eso aparece en Mateo, se lava las manos y dice, soy inocente de la sangre de este hombre. Soy inocente de la sangre de este hombre. Este hombre que va a morir, yo soy inocente. Y hablando de sangre, ¿qué le responde la multitud? Que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Ah, ¿sí? Pues se les cumplió. Porque la sangre de Cristo fue vengada 40 años después, cuando viene la destrucción de Israel, de Jerusalén, del templo. ¿Sobre quiénes? Sobre los que lo pidieron y sobre los hijos de los que los pidieron. ¿Ok? Jesús entrega entonces a Cristo a ser crucificado y ahora Cristo es objeto de todo tipo de injurias, de insultos, de burlas. No lo voy a leer, pero ustedes pueden encontrar que todos los que lo veían se burlaban de él. Se burlaban de él los escribas, se burlaban de él los soldados cuando lo caricaturizaron como rey poniéndole una corona de espinas. Se burlaban de él, dice que lo injuriaban hasta los malhechores que estaban a un lado de él. Entonces nuestro Señor Jesucristo, aparte de la tortura, sufrió del escarnio, sufrió de la injuria. Cuando él ya estaba clavado en la cruz, se mofaban de él. A ver, rey, si eres rey, baja de la cruz y vamos a creer en ti. Se burlan y le dicen, a otro salvó y él no se puede salvar a sí mismo. Oyen que el Señor dice, Elí, Elí, lama sabactami, y se burlan de él. Mira, le está pidiendo favores a Elías. Se carcajean de él. Se reparten sus vestidos los romanos. Y todo esto está cumpliendo escritura tras escritura tras escritura. Tan solo, por ejemplo, 3 profecías de Zacarías, vendido por 30 monedas. Entró como rey en un asno, pero también dice, miraron al que traspasaron. Profecías de Isaías son las que vamos a cerrar. Y el Señor cumple ahí, aun cuando dice, tengo sed, cumple una profecía. Cumple las profecías del Salmo 69, contar puedo todos mis huesos. Y San Juan da un detalle muy interesante cuando dice que Jesús, antes de morir, había perdonado a uno de los malhechores. Déjeme hago un paréntesis, yo creo que es útil eso. Ustedes saben que el Señor le ofreció el reino a uno de los que estaban ahí. ¿Sí? ¿Saben las circunstancias? Dice el Evangelio que los dos lo injuriaban, pero Lucas da un detalle. Ya después dice que uno de ellos, no los dos, uno de ellos era el que lo estaba injuriando. O sea, el Señor fue insultado por todos mientras moría. Y le dijo uno de ellos, si eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Ese grito era uno de tantos. O sea, ni a qué satanizar a ese pobre hombre está colgando y iba a morir en cuestión de horas. Y era un malhechor. Pero de pronto aparece el otro que le dicen el buen ladrón, de bueno no tenía nada. Así como yo digo un pecador estándar, él se lo dice claramente al otro, ni aún en estas circunstancias te conmueves. Tú y yo estamos aquí con justa, bueno, no movió la mano porque estaba colgado. Tú y yo estamos aquí con justa razón. Y él entendió algo que toda la multitud no entendía. Pero este hombre ningún mal ha hecho. O sea,
Acuérdense que cuando el Señor entró triunfante a Jerusalén, salió la multitud a decir, Hosana al rey, Hosana al rey. Pero luego esa multitud, manipulada por los sacerdotes, gritaban, crucifícalo, crucifícalo, crucifícalo. ¿Sí? Entonces, entendamos que esa multitud no entendía lo que entendió ese hombre. Este hombre no ha hecho ningún mal. Voltea y le dice, Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Cuando vengas en tu reino, eso es lo que dice el texto. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Y ya sabes lo que el Señor le dijo? De cierto te digo que esta noche estarás conmigo en el paraíso. Yo aquí hago una pausa para ustedes. Ese hombre se fue al cielo horas después. Los católicos les gusta pintar que se va a encontrar con San Pedro y que las llaves y todo ese tipo de cosas. Bueno, el tema es que el alma de ese hombre llegó al paraíso. Alguien le dijera, ¿qué hace usted aquí? ¿Es bautizado? No, ni chanza. ¿Se congrega? Pues no, ni chanza. ¿Seguía usted al Señor? Pues no. ¿Era usted de los hombres que vieron? Pues no. Entonces, ¿qué está haciendo usted aquí? Su único argumento diría, pues el que estaba junto a mí en la cruz me dijo que hoy iba a estar aquí, pues ya estoy aquí. ¿Ven cómo nosotros somos los que la complicamos? Creo habérselos dicho ayer. Se los dije a los líderes el martes. A veces nos pasamos de crueles, nos pasamos de rigurosos, nos pasamos de legalistas. Hay una frase en el catolicismo que no sé si la conozcas. Dicen, luego eres más papista que el mismo papa. Que digo, se te va la mano condenando a la gente. Se te va la mano diciendo, este no es digno, este falló, este ni sirve bien, este ni ayuda. Hay que poner atención a la Escritura. ¿Qué hizo para que el Señor le dijera, hoy estarás conmigo en el paraíso? No hizo nada, no hizo ningún mérito, ni las manos podía mover literalmente, ni nada. Para que vean cómo él pudo probar que ahí el Señor estaba llevando todos los pecados y ahí mismo llevó los de él. Amén. Vamos a cerrar con Isaías 53. Isaías 53, milagrosamente, así es la palabra del Señor, nos narra como si Isaías hubiera estado ahí en todo lo que hoy hemos estudiado. Pero vamos a entenderlo y terminamos. Dice, Isaías 53, 1. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Ayer lo citábamos. Dice, y a pesar de todas las señales que hizo el Señor, los judíos no creyeron en él. Para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Entonces Isaías profetizó que el Señor no iba a ser creído por los de su generación. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Nadie de nuestra generación. ¿Sobre quién se ha manifestado el brazo del Señor? Verso 2, subirá cual renuevo, cual retoño, delante de él, como raíz de tierra seca. Está diciendo que el Señor Jesús, el día de su muerte, se podría comparar como una raíz de tierra seca, insignificante, árido, endeble, fácilmente destruible. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, mas inatractivo para que le deseemos. Señor se veía después de del tormento, se veía repugnante, se veía de eso que no quieres ni ver. El tormento de los soldados lo dejó así. Verso 3, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. El Señor Jesús fue quebrantado
a lo sumo. Cuando digo, Padre, ¿por qué me has desamparado? Él experimentó un abandono, una soledad en medio del dolor. Y como que escondimos de él el rostro. Mismo Isaías está anunciando que todos se escondieron. Nadie dio la cara por él. Nadie salió al frente a decir, yo lo conozco, él es justo. Fue menospreciado y no lo estimamos. Verso 4. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Es mi obligación aclarar este texto. Muchos pastores han abusado de este texto. Y voy a aprovechar para explicar qué significa llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Primero te voy a decir lo que no significa. No significa que debido a su muerte tú y yo ya no nos vamos a enfermar. Eso no es lo que significa. Ni tampoco significa al decir sufrir nuestros dolores, no significa que tú y yo no vamos a sentir ningún dolor. Eso no es lo que significa. Lo que Isaías vio es que nuestro pecado, que es aborrecible y que nos trae consecuencias, que muchas veces las consecuencias de nuestros pecados son las enfermedades, las consecuencias de nuestros pecados son los dolores, los malestares, debido a nuestros excesos, debido a nuestros descuidos, debido a hacer cosas que no deberíamos andar haciendo, debido a andar ingiriendo cosas que no deberíamos andar ingiriendo. Todo eso trae consecuencias. Y Cristo Jesús sufrió por nuestros pecados y sufrió por todo lo que nuestros pecados también llevan. Todo lo que viene implícito con el pecado. Porque si tú nada más dices el pecado, muchas veces tú vas a decir hay pecados placenteros. Y el Señor no llevó nuestros placeres. El pecado se practica porque tiene una alta dosis de placer. Si no tuviera placer, no se practicaría. El Señor no llevó los placeres de nuestros pecados. Él llevó los dolores y las enfermedades de nuestros pecados. Por eso te debe quedar claro. No podemos andarle prometiendo al pueblo cosas que la palabra no está diciendo. Es más glorioso entender el nivel de sacrificio que hizo el Señor a tal grado que se llevó nuestros pecados con todo y las terribles consecuencias, y eso lo sufrió en la cruz. No significa entonces que Él llevó nuestros deleites y placeres del pecado. Él llevó las terribles consecuencias del pecado a la cruz. Amén. Dice, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas él herido fue por nuestras rebeliones. Lo quise leer seguido porque Isaías se pone en el lugar de los judíos. Porque cuando el Señor moría en la cruz, gritaban y le decían, a otros salvó y él no se puede salvar a sí mismo. Y sin saberlo, le citaron las escrituras diciendo que el Señor lo ayude, que él pida al Señor. ¿Por qué? Porque los judíos creían, y hasta el día de hoy creen, que Dios estaba castigando a nuestro Señor Jesucristo. Hasta el día de hoy, los judíos incrédulos sí afirman que Jesús murió en una cruz, pero dicen que murió por sus pecados, que murió por blasfemo, que fue debidamente juzgado y que lo juzgaron correctamente. Y eso lo vio en la profecía Isaías, cuando dice en el versículo 4, nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Nosotros llegamos a pensar que Dios lo que estaba haciendo era castigándolo por su impiedad. Y el mismo Isaías se contesta en el verso 5, más, en lugar de eso, más él fue herido por nuestras rebeliones, fue molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Cuando dice por su llaga fuimos curados,
por su llaga fuimos curados de la culpabilidad de nuestro pecado. Si lo aceptamos, somos curados de la enfermedad de nuestro pecado. Verso 7. Verso 6. Verso 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. No deja a nadie fuera de esto. Se llena con aquello de, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron. Y dice Isaías, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Dios cargó en él el pecado de nosotros. Por eso es aberrante que hasta el día de hoy los judíos sigan creyendo que Jesús no solamente murió por sus pecados. ¿Saben qué dice un escrito que los judíos consideran sagrado y es una escritura satánica, el Talmud? Dicen que Jesús está siendo atormentado en el infierno en un montón de excremento. Eso siguen creyendo los judíos hasta el día de hoy. Y tengo muchos hermanos en Cristo echándoles porras. Entonces dice, mas el Señor cargó en él el pecado de todos nosotros. Verso 7, angustiado él y afligido, no abrió su boca. ¿Recuerdan cuando habló con Pilato? Aquí es donde me voy a la base bíblica. ¿Cuál era la base bíblica? San Juan 19, versículo 10. Esto es el cumplimiento de la profecía de Isaías. Entonces le dijo Pilato, ¿a mí no me hablas? ¿Qué dijo la profecía de Isaías? Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero. No abrió su boca para defenderse, para pelear porque no lo mataran. Dice Pilato, entonces le dijo Pilato, ¿a mí no me hablas? Porque le desesperó el silencio del Señor. ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Pilato ya había dicho, no encuentro ningún delito en él. ¿Se acuerdan? Bastaba con que Jesús dijera, ten compasión de mí, para que se aplicara lo que dijo Pilato. Tengo autoridad para soltarte. Y el Señor no quiso echar mano de esa autoridad de un hombre que no veía ningún pecado en él. Jesús ahí pudo haber evitado la cruz. Y el Señor, vean lo que le contesta en el versículo 11. Respondió Jesús, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuere dado de arriba. Es decir, yo soy el que tengo autoridad sobre ti. Tú hoy tienes autoridad sobre mí porque se te está permitiendo. Eso, hermanos, es aplicable también para nosotros. ¿Qué te pregunté hace como una hora? ¿Hay gente que te odia? Te lo pregunté. Ahora te voy a decir, ¿hay gente que ha abusado de ti? ¿O que lo está haciendo? ¿Hay gente que te carga la mano aprovechándose de su posición? ¿Hay gente que se aprovecha de sus circunstancias para cargarte la mano? Aplica lo que dijo el Señor. Si tú eres hijo de Dios, si tú le estás sirviendo al Señor, si estás sufriendo por la causa de Cristo y hay alguien cargándote la mano, es porque se lo permiten de arriba, como se le permitió a Pilato ese día. ¿Me estoy explicando? Los hijos de Dios luego somos a veces los mayores objetos de persecución, de crítica y de señalamiento, muchas de las veces injusto. ¿Por qué Dios lo permite? Es la pregunta. Él en su soberanía lo permite. Por eso a veces se ven poderosos, inamovibles. Y el Señor le dijo a Pilato, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, escuchen esto, el que a ti me ha entregado, ¿quién es el que a ti me ha entregado? ¿Cuál es el ente que está entregando a Jesús ante Pilato? Fíjense bien, estamos hablando en términos legales, en términos de autoridad, en términos de que tú eres el procurador. Hoy tienes autoridad sobre mí. Ninguna autoridad tendrá sobre mí
si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. El pueblo de Israel. ¿Sí? El Señor está diciendo, tiene mayor pecado porque se está aprovechando de que hoy tienes autoridad sobre mí desde arriba. Estoy explicando. Entonces nosotros tenemos que entender que lo que los israelitas hicieron contra el Señor fue un pecado terrible. Regreso a Isaías y me quedo en el versículo 7. Angustiado él y afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. La reflexión entonces, hermanos, ya fue dada. La reflexión en esta noche es, ¿y qué con nosotros? Pues lo que podemos decir es gracias, Señor. Gracias con mayúscula. Porque es nuestro pecado lo que te llevó a la cruz. Es nuestro pecado, fue nuestro pecado la mayor motivación para que el Señor fuera a la cruz. Y esto lo tenemos que tomar muy en serio. No pensemos, no nos pongamos a hacer escalas. No, hermano, es que hay de pecados a pecados. Oh, hay gente terrible. No me compare con este. Dicen las mujeres, les encanta decirlo. No me compare con esta. ¿Verdad que sí les encanta? Les encanta. Babean de placer decir, con esta no me compares. Y también los hombres de pronto, pero se da más en las mujeres. Pero el punto es, tu pecado individual, no estés pensando en el de enseguida, ay, qué pecador es este. Piensa en el tuyo. Piensa en el tuyo. La mentira, la infamia, el chisme, el abuso, la violencia, todo lo que tú haces, lo que tú has hecho y lo que a lo mejor en tus debilidades sigues haciendo es aborrecible delante de Dios. Cuando Isaías vio en el templo al Dios Todopoderoso, dice que los ángeles decían, santo, santo, santo. Muchos dicen, el 3 veces santo. No, no es 3 veces santo, es el totalmente santo. Totalmente santo, santo. El que sí es verdaderamente santo, no santurrón, no escamado, no admirado. Mira cómo anda, mira esto. Él sí es verdaderamente santo. Tan santo que Él es el que declaró culpables a todos y a todas. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, todos. En Romanos 2, Pablo dice, por ya acabé de acusar y de decir que tanto gentiles como judíos, todos están bajo pecado. ¿Por qué? Porque Dios es santo. Imagínate al hombre que dice, es que yo me imagino que si yo le bajo al cigarro, por ejemplo, para poder ir a la iglesia, dicen algunos. Déjeme, le bajo al pisto, ya voy a la iglesia. ¿Qué está pensando? ¿Cree que su pecado más grande delante de Dios es que se empina una botella de tequila? No. Es un ignorante de su propio pecado y es un ignorante de la santidad de Dios. ¿Cree usted que Dios te va a aplaudir que te abstuviste de unos cigarros al venir a su templo? ¿Quién crees que es Dios? ¿Crees que va a haber un coro celestial porque ya no fumas? ¿Crees que hay un coro celestial porque ya no tomas o porque ya no engañas a tu marido? No. El Señor ya te declaró culpable desde el pecado número 1. Ya te condenaste. A menos que aceptes el sacrificio del que hemos hablado hoy. No hay de otra forma. Yo estuve en la religión donde me decían, ofrécele al Señor este sacrificio. Yo a veces llegaba del fútbol con el tobillo todo hinchado, muy mi gusto. Y llegaba rengueando a la casa y me decía mi hermana, ofrécele ese dolor al Señor. Ay, Señor, te ofrezco este dolor.
Lo pateado, ¿quién me lo quita? Pero te ofrezco este dolor. Señor, te ofrezco esta cruda. Señor, te ofrezco este dolor que siento por haber andado haciendo lo que me daba la gana. Es un insulto. Es un insulto. Dios toma el pecado en serio. Mató a su hijo. Mató a su hijo desde el momento en que ahí lo puso. O sea, Satanás intervino en todo y usó a los hombres. Dios lo único que tuvo que hacer para que su hijo cumpliera el plan de redención, ¿saben qué fue? Ponerlo entre nosotros. ¿Sí captan el punto? A Dios le bastó decir, hijo, ve al mundo. Y con ir al mundo, miren todo lo que hicieron con él. El mundo es cruel, es perverso, es pecador. Si nos, ay, esos tremendos judíos, si moviéramos una máquina del tiempo y estuviéramos en aquel, ¿de cuáles seríamos tú y yo? No seríamos de los que estuvieran, crucifícalo, crucifícalo. ¿Qué nos hace a nosotros mejores que aquellos tremendos viejos? Repito, a Dios le bastó poner a su hijo en el mundo y el mundo se encargó de destrozarlo. ¿De dónde me sales con que me voy a abstener y ya soy una buena persona? Nosotros tratamos de servir al Señor. Qué difícil es, porque estamos en una carne bien rebelde. Pero nomás por el hecho de tratar de servir al Señor, ¿cómo nos ve el mundo? Nomás porque lo intentes, Ni siquiera te estoy diciendo que tú eres Pedro y Juan y aquí viene mi hermano. No, no, no. Somos seres tan limitados para servir al Señor. Pero una pizca que intentemos de servir al Señor y nos echamos encima a toda la familia, a toda la cuadra, a todos los amigos. ¿Cuántos dicen amén? Nomás por intentarlo. Nomás por intentarlo. Ni siquiera te estoy diciendo que hay una corte celestial diciendo qué buena es la hermana, que no, nomás Dios ve que lo estás intentando y el mundo lo nota. Las frases típicas. Uy, eso que vas a la iglesia. Uy, eso que vienes llegando de la iglesia. ¿Cuál es tu problema? Pues que vienes de la iglesia. Lo estoy intentando. Yo no vengo a la iglesia porque soy inmaculada o inmaculado. Soy un vil pecador que vengo a buscar la misericordia de Dios. ¿Qué te hace pensar que yo soy perfecto? ¡Hey! Vengo a intentarlo. Vengo a decirle, sé propicio a mí, pecador. Vengo a decirle al Señor, Señor, ten misericordia de mí. Vengo y le digo al Señor, Señor, ayúdame porque te volví a fallar. Solo lo estoy intentando. Pero los enemigos del Señor, usted no se debería enojar. Esto, lo otro, así funciona. Solo por intentarlo. Páguele, Alex, porque si no me... Ok, continuamos. Entonces el punto al que voy es, inténtalo. Inténtalo. Y te vas a dar cuenta que hay un mundo que no le importa y se va a ir sobre ti tan solo porque lo has intentado. Levanten la mano quienes lo están intentando. Y bajen la mano. Y de los que lo están intentando, levanten la mano a los que les pasa lo que les estoy diciendo. Que luego lo llegan, así funciona. Sigan intentándolo. Sigan intentándolo. La gente les va a decir hipócritas, síganlo intentando. Porque no están sirviendo a la vecina, a la tía, a la suegra. Están sirviendo al que dio su vida por ustedes. Están sirviendo al que no escatimonia a su propio hijo. Otra vez, bastó ponerlo en el mundo y el mundo lo hizo garras. No más fue ponerlo en el mundo y el mundo se fue sobre él. Para que no andemos con que los hombres son buenos. Bueno, a lo mejor para ti son buenos, pero pregúntale a la Escritura cómo ve el Señor a los pecadores. Abominables.
profeta Isaías cuando habló de lo religioso, que es a veces la gente, tus obras son para Dios como trapos de inmundicia. ¿Qué eran trapos de inmundicia? Toallas femeninas antiguas, era un vil trapo nomás. Es asqueroso. Tus intentos de autolimpiarte son asquerosos para Dios. La única forma de acercarte al Señor es acercándote al que dio su vida por ti. Y te va a escuchar. Inténtalo. Te va a escuchar, si no, no lo estaríamos predicando. Olvídate. Hay gente que ha distorsionado la escritura. Había una persona que decía, Dios te podrá perdonar una vez, pero dos ya no. Y era un líder. Influían muchas personas. Imagínense a cuántas personas destrozó cuando le creyeron eso que dijo. No, pues yo ya mejor ni voy a la iglesia. Porque el hermano que tiene 8,000 años yendo a la iglesia me dijo que Dios me puede perdonar una vez, pero dos ya no. No, pues ya ¿para qué voy? Distorsionó la escritura. Vuélvelo a intentar. Vuélvelo a intentar. Hace mucho que no digo esto. Mis suegros ya están con el Señor. Años atrás, decía mi suegro, que en paz descanse, estaban ahí hablando de hermanos, muchos hermanos de allá, de aquellos pueblos. Oye, el hermano fulano, voy a decir apellidos, capaz que ahí está ahí. Y el hermano fulano, el sutano. Y decían, oye, y el hermano, está en la iglesia de los caídos. Yo todavía no era cristiano, yo. Y fulanito, pues está en la iglesia de los caídos. Pues yo, como yo ni lo intentaba, yo ni quería, pero sí traía yo la curiosidad. ¿Cuál será la iglesia de los caídos? Así que iglesia de los caídos hace, no que tuviera ese título. Despectivamente alguien decía, es la iglesia de los caídos. ¿Cuántos entienden de qué podrían estar hablando? Son los que le fallaron al Señor. Ya no tiene perdón el Señor. Pero allá van a una iglesia donde van todos los que han fallado y ahí están alabando a Dios. Pero es la iglesia de los caídos, porque todos los que van a esa iglesia le han fallado al Señor. Y ya cuando empecé a leer la escritura, y ya cuando empecé a entender ciertas cosas, le dije a mi suegro, venga para acá, platíqueme más de la iglesia de los caídos. Y me dijo eso. No, son hermanos que le fallaron al Señor. ¿En qué le fallaron, hermano? No, pues fornicaron. Ok. Todos, sí, todos. Y esos son los caídos. ¿Y los mentirosos? No, pues que de pecados a pecados. ¿Los chismosos? ¿Los embusteros? ¿Los transeros? No, esos no son caídos. ¿Según quién? Ya después le dijo, oiga, hermano, ¿y quién es el pastor de la iglesia de los caídos? Qué interesante. ¿Quién será ese pastor que dice, hey, caído, vente para acá, y acá hay lugar para más caídos? Ya me diga, es otro pastor bien tremendo, porque, ok. Dije, oiga, ¿y cómo es esa iglesia? No, yo no he ido. ¿Querrá que sea caído para que vaya? No, yo no he ido. Bueno, no he ido, pero dicen que la iglesia está llena. Y dicen que la iglesia alaban a Dios con alegría. Y dicen que hasta los hermanos se quieren mucho entre ellos. ¡Wow! Tú le llamas la iglesia de los caídos. Bíblicamente hablando, ¿cómo se le llamaría? La iglesia del Señor. ¿Por qué? Porque la hipocresía de alguien que dice yo no soy caído, ya está siendo mentiroso al Señor y condenando a los otros. Por eso te digo, vuélvelo a intentar. Vuélvelo a intentar. Si tú estuvieras en cierto tipo de iglesia, ya no estarías aquí. No sé si me entendieron. Si ustedes estuvieran en otro tipo de iglesia, ya las puertas no estarían para ustedes abiertas. Ya no serían bienvenidos. ¿Por qué? Porque usted se ausentó a 3 cultos. Caray, ¿cómo? Por eso, sí. Un pastor dijo, faltar a un culto es pecado. ¿Faltar a un culto es pecado? Sí. Y luego, y el pecado, no, pues ya no hay perdón de Dios. No, pues se tendrá que vaciar la iglesia. ¿Me explico? Que yo dijera, los malacarientos ya no tienen lugar en esta iglesia. Empezando por mí, se me hace que
Vámonos, no tenemos cabida aquí. Hay hermanos que hasta parece que tienen un tic nervioso. Me torció la boca, no, ya la tiene así. Así les digo para que se consuelen. Hermano, es que me torció la boca, no, así la tiene. Me vio medio feo, no, es que tiene así como un problema en las cejas que está así. Síguelo intentando. Síguelo intentando. Si estás en este lugar, es porque el Señor te dice, yo sigo aquí. Mi sangre sigue teniendo poder, sigue siendo efectiva, sigue perdonando. Le dijo a la mujer adúltera, ni yo te condeno, vete y no peques más. Síguelo intentando. Esto que yo digo es criticadísimo por esas iglesias de la vela perpetua y anexas, SADCB, de SRL, de no sé qué más, Incorporated. No soportan que yo diga, síguelo intentando. Pero la palabra de Dios me respalda en esta hora. Y si estamos dedicándole a Cristo todo lo que hizo en la cruz por nosotros, es porque esa cruz sigue en pie. Aunque el Señor ya resucitó, ya vive y reina, lo que hizo en la cruz quedó debidamente establecido, que es suficiente para perdonar pecados. Pónganse de pie. ¿Quién quiere seguir intentándolo? Yo hago en esta hora una invitación al que quiera seguir intentándolo y seguir encontrando gracia. ¿Me puedes poner Hebreos 4:16? Y para que se acaben de despertar, lo vamos a leer entre todos a una misma voz. 1, 2, 3. Gloria a Dios. Versión del hermano Alejandro, síguelo intentando. Amén. ¿Quién quiere seguir intentándolo? Bendito sea el Señor. Venga, vamos a orar. Sígalo intentando en el nombre del Señor, porque Él es amplio y poderoso para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar esos pecados y limpiarlos de toda maldad. Porque a Él servimos, porque Él vino como siervo sufriente por nosotros y hoy nosotros le servimos a Él. ¿Qué vamos a cantar, muchachos? Con alegría, con regocijo, con el deseo de agradar al Señor. Aleluya. Gracias, Señor, te queremos dar en esta tarde, en esta noche. Gracias por la cruz. Aleluya. Sí, oh Señor. Dios. Gracias, Cristo, por la vida de estos hermanos que están aquí. El precio Gracias, que porque nos has perdonado. pagaste Que si no fuera por esa por mí, sangre derramada, no tendríamos parte ni suerte, llevando Señor. mi Te alabamos, Señor. pecado Gracias porque tú eres bueno. sobre Gracias, Señor. mi amor. Bendice esta generación. Bendice esta generación de hermanos y hermanas que te quieren adorar, que quieren servirte, que reconocen su insuficiencia, pero toda suficiencia proviene de ti. Que si podemos predicar el Evangelio es porque tú así lo has querido. Aleluya. Gracias, Cristo. Perdónanos, Señor, en esta hora si confesamos nuestros pecados. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Díselo al Señor. Digno es el Señor. Su trono está. Y desde ahora te digo que verás al Hijo del Hombre sentado a la diestra de la potestad de las alturas y viniendo con las nubes. Oh Señor, tú fuiste recibido en lo alto, Padre. Subiendo a lo alto, llevaste cautiva la cautividad y le diste dones a los hombres. Gracias por esta congregación. Gracias, Señor, por este pueblo. Gracias por estos hijos tuyos que te adoran, que te alaban, que te necesitan, que saben que sin ti no pueden avanzar, que te dicen como te dijo tu discípulo: ¿a quién iremos
Si solo tú tienes palabras de vida eterna, si solo tú salvas, si solo tú perdonas, si solo tú nos ayudas a seguir luchando, a seguir, Señor, avanzando. Bendito sea tu nombre, Señor. En este día, en esta noche, celebramos el día de nuestra redención, el día en que nuestros pecados pueden ser perdonados, el día en que venciste al enemigo, el día, Señor Jesús, en que tu sangre se derramó de una vez y para siempre. Hoy celebramos el día en que tú, Señor, te entregaste una vez y para siempre, de una vez por todas, de una vez por todas. Es el único sacrificio que nos va a llevar, Padre, al perdón de nuestros pecados. Por eso ponemos nuestra vista en ti, por eso te clamamos, por eso te decimos, Cristo, yo te necesito, Señor, yo necesito de tu perdón, yo necesito de tu gracia, yo necesito que me sigas guardando, sígueme hablando, no te apartes de mí, Señor, yo quiero estar cerca de ti, Señor. Quiero recibir tu perdón. Quiero recibir tu gracia, Señor. Te agradezco, Padre, por todo lo que tú eres, Señor. Y en este viernes, tu pueblo te alaba. En esta noche, tu pueblo te glorifica. En este pueblo, en este tiempo, este pueblo está en tu presencia. Gracias, mi Señor. Gracias, gracias por este pueblo tuyo. Gracias por tus hijos. Gracias, Señor. Ayúdalos a que sigan adelante. Fortalécelos en el día malo, en el día difícil. Fortalécelos, Padre. Dales una victoria. Dales una victoria, Padre Celestial. Que sepan, Padre, que ahí estás tú para bendecirlos, para darles toda tu gracia, todo tu amor, ese amor con el que te entregaste por nosotros. Porque así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aleluya. Gracias. Vamos a aplaudirle al Señor con ganas, fuerte. Vamos a decirle, grande es el Señor, grande es su nombre, grande es Cristo. Aleluya. Tu amor ha derramado en mi corazón. Sí, vamos a decirle al Señor, gracias. No sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Aleluya. Puedo darte Díselo. ahora Que mi se oiga canción. que aquí hay una iglesia agradecida con el Señor. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, gracias, Cristo. Gracias, Gracias por la cruz, por tu sangre derramada. Aleluya. Gracias. Muchas gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. ¿Cómo olvidarlo, Padre? En la cruz diste tu vida y entregaste todo ahí. Vida eterna regalaste al morir. Sí, amén. Por tu sangre tengo entrada ante el trono celestial. Puedo entrar confiadamente ante ti. Que se oiga, aleluya. Para darte las Gracias, gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, gracias, Señor. Gracias, mi Señor. Gracias, Cristo. Gracias por salvarnos. Gracias por perdonarnos. Gracias por darnos entrada a tu reino. Gracias por tus promesas. Gracias
por pertenecer a esta iglesia. Gracias por la existencia de este lugar para adorar tu nombre. Gracias por cada hermano, por cada hermana, por cada visita, por todo. Gracias, Señor. Gracias por los que están alabando tu nombre. Gracias aún por los que hoy están batallando. Gracias porque están aquí. Gracias porque tú puedes bendecirlos. Gracias porque tú puedes engrandecerlos para tu honra y tu gloria. Aleluya. Sí, Señor. Al morir. Amén. Por tu sangre tengo Solo por tu sangre. Solo por tu sangre, Señor. Porque me perdonaste, Señor. Puedo entrar Porque has limpiado mis pecados. Ante ti para darte las gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor. Jesús. Consumado es, dijiste en la cruz. Consumado es el sacrificio supremo por nuestros pecados. Oh Señor, y a la mitad de la semana interrumpiste el continuo sacrificio. Oh Señor, en esa semana, dijo el profeta Daniel, hiciste pacto con muchos. Y aquí estamos algunos de esos muchos con los que hiciste pacto, Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Grande es el Señor, grande y misericordioso, y nosotros no podemos más que darle las gracias. Qué bueno que estás aquí, hermano. Qué bueno que viniste. Algunos consideramos que el día de hoy el Señor puede hablar a sus vidas. Yo confío que el Señor esté hablando en la vida de algunos de ustedes. Y el Señor les diga, aquí estamos, sigamos juntos, sigamos juntos. Hermanos, Dios los bendiga, despídanse los unos de los otros. El domingo los esperamos a las 7 de la mañana. Es nuestro culto matutino que hacemos cada año con motivo de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a almorzar ahí algo bien rico a las 9 de la mañana, así que no se preocupen por el almuerzo. No vamos a tener escuela dominical ese domingo, así que tendremos el culto matutino y luego tendremos el culto a las 10:30 de la mañana y nos vamos a descansar a casa. ¿Sí lo dije correcto? Sí, ¿verdad? Ok. Muy bien, hermanos, pues con una alabanza, despídanse.